Hola chicos, ¿cómo están? Hoy hablaremos sobre los estados de ánimo y las personalidades en Worldbox, ya que es algo que muchos me han pedido que explique a fondo, así que lo haré. Pero antes de empezar, agradecerle enormemente a los miembros del canal por apoyarme. Bueno, primero, como ya sabemos, las emociones y estados de ánimo fue una característica que se le fue dada a los mobs de la sección de civilizaciones después de la actualización 0.8 o actualización de civilizaciones, y se preguntarán, ¿esto tiene alguna connotación en el juego? Pues sí, y a continuación lo explicaré. Estados de ánimo. Estos son 4 y se basan exclusivamente en el hambre que tenga el individuo y si ha comido o no su comida favorita. Básicamente, cuando la unidad come su comida favorita se pone feliz, rey no feliz. Si la unidad no la come puede ponerse gruñón o triste. Esto no sé, depende de otros factores, pero hasta ahora solo he visto que depende del hambre, porque cuando la desactivas todas las unidades se vuelven indiferentes. Aunque puede ser que también influyan factores como la economía y los rasgos como suertudo, bello, feo y demás. Ahora explicaré cada uno de los estados de ánimo. Enojado. Sucede cuando una unidad tiene mucha hambre y no ha comido en mucho tiempo su comida favorita, además de que pueden influir algunos rasgos como piel quemada, huesos rotos y demás que tengan que ver con daños físicos. Las unidades que lo tengan son muy propensas a iniciar la guerra o rebelarse si son líderes o reyes. Triste. Sucede cuando la unidad tiene el hambre como en un 20% y no ha comido su comida favorita en algo de tiempo. La tristeza afecta negativamente las relaciones diplomáticas y se puede convertir en enojo. Indiferente. Sucede cuando la unidad tiene su hambre de un 50 a 60% o cuando el hambre está desactivada, no tiene muchas repercusiones. Feliz. Sucede cuando la unidad tiene más del 100% de hambre, esto porque ha comido mucho su comida favorita. Ejemplo, 120% de hambre, suele tener muy buenas relaciones diplomáticas, buenos rasgos y equipamiento. Ahora hablaré sobre las personalidades. Estas son exclusivas de los reyes y líderes, se basan en los rasgos y cualidades, es decir, según si es feo, gordo, atractivo, tiene mucha diplomacia, poca administración, etc. y afectan el comportamiento de los reinos a escala política. Las personalidades son 4. Militarista. Se caracteriza por tener un alto puntaje de estrategia. Este rey gasta mucho oro en sus ejércitos y, gracias a esto, ellos se desempeñan mejor y más organizadamente. Esto quiere decir que cuentan con mayor probabilidades de ganar en caso de guerra, ya que estarán mejor entrenados, equipados y con mayor número. Igualitario. Este se caracteriza por tener cualidades equilibradas en el sentido de ser buenas, pero no las mejores, no tiene mucho de especial. Diplomático. Se caracteriza por tener una alta diplomacia, lo cual significa que evitará a toda costa las guerras y mantendrá su reino estable y sin muchas rebeliones. Administrador. Se caracteriza por tener una alta administración y por consiguiente buena economía y desarrollo del pueblo. Básicamente, la mejor forma de hacer a tus criaturas felices es dándoles sus comidas favoritas. Para ello te recomiendo crear mundos de 4 razas y desactivar la diplomacia para que así intercambien los alimentos y no tener mendigos para que alcance la comida. En cuanto a las personalidades, para mí la mejor es la de igualitario, ya que te brinda un balance. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse si les ha gustado.